Saber sobre los desastres naturales nunca está de más. La profesora Yancel te estuvo enseñando en la semana sobre geomorfología, las placas tectónicas y los terremotos. Pues te muestro de manera resumida este contenido, resaltando nuevos aspectos. Pero claro, no podemos dar inicio a esta clase sin antes buscar en nuestro cuaderno de anotaciones o diario reflexivo sobre qué estuvimos hablando en la clase pasada. ¿Lo recuerdas? ¿Qué debemos hacer antes de un terremoto? Conversar con nuestros familiares acerca de qué hacer si hay un terremoto y especialmente qué hacer si estamos solos cuando esto ocurre. Permanezca tranquilo. De ser necesario, ayude a calmar a las personas que están con usted. Después, las autoridades de salud organizarán servicios de atención provisionales. Diríjase a alguno de ellos por cualquier herida menor o para solicitar atención psicológica de urgencia. En el encuentro del día de hoy abordaremos los movimientos sísmicos y su impacto y trabajaremos los siguientes conceptos: sismo, terremoto, placas tectónicas, réplicas, hipocentro y epicentro. Un movimiento sísmico. La palabra sismo deriva del seísmo, que a su vez proviene del griego seísmo, que significa sacudida. Por su parte, la palabra terremoto proviene del latín terraemotus, que significa movimiento de la tierra. Es una sacudida violenta de la corteza y el manto terrestre, ocasionadas por las fuerzas que actúan en el interior de la Tierra. Pero, para nosotros entender un poco cómo actúa el planeta, les traje un ejemplo simple: huevos. El huevo tiene una capa delgada sobre él que lo cubre. Luego, esta capa representaría la superficie terrestre. Luego está esta capa que sería el manto. Y por último está el núcleo. Si los movimientos sísmicos son débiles, reciben el nombre de microsismos o temblores. Y cuando son violentos y catastróficos, se llaman macrosismos o terremotos. Los movimientos sísmicos se producen por dos causas principales: la actividad volcánica y el diatrofismo, que es como la alteración de la corteza terrestre, producto de los movimientos de la placa tectónica. Como hablamos en la clase anterior, todo movimiento brusco de la Tierra se caracteriza por tener un hipocentro, que es el punto de origen que está ubicado en el interior de la Tierra, mientras que el epicentro es el punto de la superficie donde se proyecta el movimiento que tuvo la Tierra, o como nosotros le llamamos el temblor, y está ubicado encima del hipocentro. Por ende, el epicentro es el punto de la superficie donde se percibe con mayor intensidad un terremoto. A nivel mundial, se producen anualmente 100.000 temblores de magnitud 3 y otros 600.000 con magnitud de 5 a 6. Para que un temblor se considere terremoto, tendría que generar daños y destrucciones en la escala de Richter de 6 a 8 grados. Mientras que de 5 hacia abajo ya son considerados temblores. De 9 a 10, cataclismo. En términos sencillos, un temblor y un terremoto se pueden considerar iguales, lo único que los diferencia es la cantidad de daños que hayan generado. Si causó daños materiales muy grandes y pérdidas de vida humana y animal, se considera un terremoto. De lo contrario, le vamos a llamar temblor. La sismología es la rama de la geofísica que se encarga de estudiar los sismos que ocurren en la Tierra, principalmente por medio del estudio de las diferentes ondas sísmicas, las cuales son producidas cuando se libera energía durante el terremoto.
La sismología nos sirve para hacer estudios con respecto a los temblores que suceden en la Tierra. Es una ciencia creada para observar las diferentes vibraciones que se dan de forma natural en la Tierra y han sido de utilidad en cuanto a la comprensión de cómo funcionan las placas tectónicas, la estructura que posee la Tierra, la comprensión y el origen de los terremotos y la forma en que la Tierra libera la energía. Dentro de las diferentes disciplinas que constituyen la investigación geofísica, la sismología es una de las que ha tenido mayores avances en los últimos 100 años. Recuerda que el suelo que pisamos está colocado sobre las placas tectónicas, que son un fragmento de la litosfera, compuesta por la parte superior del manto superior y la corteza terrestre, que se comportan como una capa fuerte, relativamente fría y rígida. Estas placas flotan sobre el magma, que es la lava pegajosa o líquida, la cual está súper caliente. Estas placas están fracturadas o rotas por determinados espacios. A estos espacios se le conoce como fallas. Cuando estas placas toman una para un lado y otra para el otro, se le conoce como límite divergente, permitiendo que ese magma caliente suba a la superficie, se enfríe y al enfriarse crea suelo nuevo, dando paso a la creación, por ejemplo, de islas. Ahora bien, si la placa, en vez de alejarse, chocan de manera brusca una contra otra, se crea el límite convergente, que es lo que le va a dar lugar a que se creen las montañas, pero esto también puede dar lugar a grandes terremotos. Existe un tercer movimiento en la placa y es el transformante, que es cuando una va hacia arriba y otra hacia abajo, pero chocan entre sí. A este límite se le conoce como límite transformante y es el mayor causante de los terremotos catastróficos. Estos movimientos de las placas pueden resultar en la creación de algo hermoso, como el surgimiento de una bella isla, o algo totalmente catastrófico, como la destrucción total o parcial de una ciudad o un país. Y el magma, del que tanto hemos hablado, ¿sabes qué es? Es una combinación de roca fundida y compuestos sólidos que se forman en el interior de la Tierra. Esta sustancia es muy inestable y puede contener también burbujas de gas y cristales en suspensión. El magma se puede encontrar con facilidad en las cámaras de un volcán, pero también en las rocas cercanas. Una vez que el magma se enfría y cristaliza, da lugar a las rocas ígneas. El magma se origina en aquellas zonas de la corteza y manto superior terrestre en donde la temperatura llega a alcanzar un punto en el que los minerales que forman las rocas empiezan a fundirse. Sin embargo, la temperatura de fusión también depende de otros factores como la presión o la presencia o ausencia de agua. Existen diferentes tipos de magma. Los más comunes responden a tres tipos principales: basáltico, andesítico y granítico. Ahora, después de haber analizado estos conceptos, vamos a elaborar tres hipótesis que expliquen tu parecer sobre el origen de los terremotos. Recuerda que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una hipótesis es una suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia. Vas a realizar un cuadro donde establecerás las tres hipótesis, una debajo de la otra. Y en el siguiente cuadro realizarás la comprobación. Y por último, un último cuadro con las comparaciones de estas.
Y por último, quiero que resumas en 2 párrafos simples el proceso que realizaste para formular tus hipótesis. Pero entonces, ¿ya entiendes qué son movimientos sísmicos? Según la geografía, movimientos sísmicos son las vibraciones de la corteza terrestre, de corta duración, pero de intensidad variable, y cuenta con 2 planisferios, la zona sísmica circunpacífica y la zona sísmica mediterránea. La primera afecta toda la parte occidental de América y la parte oriental de Asia y Australia. Esta zona coincide con las zonas orogénicas terciarias y con las 2 zonas volcánicas de la Tierra. Si los movimientos sísmicos son débiles, reciben el nombre de macrosismos o temblores, y cuando son violentos y catastróficos se llaman microsismos o terremotos. En la Tierra existen zonas sísmicas. Esto indica que los movimientos se producen en cualquier lugar de la Tierra que coincida con esas zonas volcánicas. Estos lugares se llaman la zona sísmica circunpacífica. Esta zona coincide con el Círculo de Fuego del Pacífico y los plegamientos terciarios de los Andes, toda América Central y el oeste de América del Norte y de las Antillas. Finalmente, en la costa oriental de Asia y de Oceanía. En esta zona se registran alrededor de 68% del total de todos los terremotos. La zona sísmica mediterránea. Esta zona coincide con los plegamientos terciarios curoasiático como Alpes, Balcanes, Cáucaso y los del Himalaya. Se extiende desde la costa meridional de Portugal y norte de África, pasando por la zona del mar Mediterráneo, Asia Menor, hasta la cordillera del Himalaya, con otras ramificaciones en el Tíbet y China. En esta zona se registra el 21% de los movimientos sísmicos. Fuera de estas 2 zonas, solo tiene lugar el 11% restante. Recuerda que el producto final es un artículo de opinión sobre el efecto de los sismos en República Dominicana. En el segundo paso, es importante que tengas una idea del artículo de opinión, función y estructura argumentativa, punto de partida, la fuente, argumentos y conclusión. Uso de contraargumentos para refutar o debilitar ideas opuestas a la opinión que se va a sustentar. O sea, que debes crear una hipótesis y ahí mismo vas a decir por qué no es así o por qué está en contra. Te recomendamos que comiences a buscar informaciones en fuentes confiables. Mis amores, hemos concluido la clase del día de hoy con la esperanza de que puedas continuar aprendiendo, porque bajo ninguna circunstancia la educación se debe detener. Recuerda que debes conocer las implicaciones de los sismos sobre la vida diaria. Debes tener presente también que puedes enviar a tu maestro o maestra para las correcciones y mejoras correspondientes. Y si hay algo que no entendiste de la clase del día de hoy, no te preocupes, porque si tienes acceso a Internet, puedes tener acceso a la hora que lo necesites, las veces que lo quiera. Solo busca en YouTube cuarto de secundaria, seguido de la fecha, y podrás repetir las clases las veces que lo necesites. Será entonces hasta un próximo encuentro. Y recuerda que la educación es la mejor y única arma que nos puede ayudar a cambiar el mundo. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en una próxima fascinante clase de Ciencias Sociales con la maestra Yancel Ferreras. Bye. Ya es momento de pasar a las ciencias de la naturaleza, que trabajaron un tema muy importante.
las enfermedades que afectan a los sistemas nervioso, circulatorio y respiratorio. Aprendamos más repasando con los profes Ediberto y Pevens. Adelante. Muy bien, para hoy trataremos las afecciones de los sistemas nervioso y circulatorio. Conoceremos las principales afecciones, cómo identificarlas y lo más importante, cómo prevenirlas. Así que quédate con nosotros en el día de hoy. Como hemos hablado en las clases anteriores, el cuerpo es una máquina perfecta que trabaja en perfecta armonía, permitiéndonos llevar una vida plena y agradable, siempre que todos los órganos y sistemas que le componen funcionen de manera correcta. Así es, Heriberto. Ya trabajamos el sistema esquelético y muscular y hoy tenemos más, así que veamos. El sistema nervioso se encarga de enviar impulsos nerviosos por todo el organismo, lo cual permite ejercer funciones como el control voluntario del movimiento, la toma de decisiones consciente, el pensamiento, la memoria y otros aspectos cognitivos. Además de ser el responsable de que seamos conscientes de nuestro entorno exterior y de nosotros mismos, el sistema nervioso también se encarga de acciones que no pueden ser controladas de forma voluntaria, como lo son los reflejos, el mantenimiento de funciones biológicas básicas, como el latido del corazón, y la transmisión de la propia información nerviosa. En una emergencia, prepara tu cuerpo para luchar o huir. El sistema nervioso funciona enviando y recibiendo señales eléctricas. Los órganos principales del sistema nervioso son el cerebro y la médula espinal. Las señales son transportadas por nervios en el cuerpo, de forma similar a los cables que llevan electricidad por toda una casa. Las señales viajan hacia todo el cuerpo por la médula espinal y hacia el cerebro y viceversa. Como ya vimos, el sistema nervioso es el responsable de las respuestas que brinda nuestro cuerpo a través de los impulsos enviados por las neuronas. Pero cuando no funciona de manera adecuada se presentan enfermedades. A continuación mencionaremos algunas de ellas, y una muy común es la epilepsia. La epilepsia es un trastorno producido por una hiperactivación de las neuronas, produciendo así las llamadas crisis nerviosas o convulsiones. Las crisis convulsivas o convulsiones ocurren cuando hay una actividad eléctrica anómala en el cerebro. Las células del cerebro envían constantemente señales eléctricas al resto del cuerpo que se transmiten a través de los nervios. Si hay una cantidad excesiva de células cerebrales que envían señales al mismo tiempo, se produce una sobrecarga y la persona se puede llegar a desmayar o presentar fuertes convulsiones por todo el cuerpo. Las personas afectadas por una epilepsia pueden tener crisis convulsivas de vez en cuando o tan a menudo como cada día. Los médicos no suelen poder explicar por qué una persona padece epilepsia. Saben que se trata de una afección que no se puede contagiar, es decir, que nadie te la puede pegar. La epilepsia no se transmite de padres a hijos o se hereda, del mismo modo que el color de los ojos o del pelo. Pero una persona que tiene un padre o un hermano con epilepsia presenta un riesgo ligeramente superior a desarrollarla que la gente sin antecedentes familiares. La mayoría de las personas diagnosticadas con epilepsia pueden controlar sus crisis convulsivas mediante medicación. Conforme se hacen mayores, muchos niños afectados por la epilepsia van mejorando y puede que dejen de tomar el medicamento. ¿Qué hacer si observas a una persona con una crisis convulsiva? Número 1. Debes mantener la calma. Número 2. Coloca a la persona sobre una superficie acolchada. Puede ser una alfombra o un sofá si estás dentro de tu casa, o sobre el césped si estás fuera. En caso de que no tengas ninguna de las opciones anteriores, puedes colocar su cabeza sobre tus piernas. Número 3. Quítale las gafas y aflójale cualquier prenda que le apriete. Número 4. Ponle algo blando debajo de la cabeza, como una almohada o chaqueta, y acuesta a la persona de lado. De este modo, si vomitara, no se atragantaría con el vómito. Y número 5. No intentes retener ni agarrar a la persona. Por último, permanece junto a la persona hasta que ésta se despierte. Otra enfermedad que afecta al sistema nervioso es la esclerosis múltiple. En esta enfermedad, las neuronas pierden la capacidad de poder transmitir el impulso nervioso. Por ejemplo, es como enviar un mensaje por WhatsApp sin internet.
Como sabes, el mensaje nunca llegará. Asimismo ocurre en esta enfermedad. El cerebro es como una computadora que le envía mensajes al cuerpo diciéndole qué hacer. La médula espinal es como un cable grueso de alambres conectado a la computadora. Los mensajes van desde el cerebro a lo largo de la médula espinal, hasta los músculos y hasta otras partes del cuerpo. Si el cerebro quiere que los dedos se muevan, les envía un mensaje a través de la médula espinal hacia los brazos y hacia los dedos, y estos se mueven. Cuando una persona tiene esclerosis múltiple, la envoltura o cubierta, llamada mielina, que protege los nervios en el cerebro y en la médula espinal, resulta dañada. La mielina funciona como la protección plástica que cubre los cables de electricidad o el teléfono. Cuando los cables de un teléfono pierden esa protección, el sonido resulta chirriante y de mala calidad. Cuando los mensajes salen del cerebro, a veces se atascan o se retrasan porque la mielina está dañada. Cuando esto sucede, los músculos u otras partes del cuerpo no pueden siempre hacer lo que el cerebro les está pidiendo. No se conoce la causa de la esclerosis múltiple. Puede ser una enfermedad autoinmune que ocurre cuando el cuerpo se ataca a sí mismo. La esclerosis múltiple afecta más a las mujeres que a los hombres y suele comenzar entre los 20 y 40 años. En general, la enfermedad es leve, pero en algunas personas pierden la capacidad de escribir, hablar o de caminar. Ediberto, últimamente estoy olvidando cosas. ¿Crees que tenga Alzheimer? Claro que no, Pevens. Probablemente por tanto trabajo y el estrés ha hecho que estés un poco desconcentrada. Pero hablando de la pérdida de la memoria, ¿qué tal si conocemos un poco sobre el Alzheimer? A todos se nos olvidan cosas de vez en cuando. Te puedes olvidar de felicitar a alguien el día de su cumpleaños, de hacer tarea o inclusive de devolver un lápiz prestado. Olvidarse de cosas forma parte de la vida y suele ser más frecuente conforme la gente va envejeciendo. La enfermedad de Alzheimer que afecta a la gente mayor no es lo mismo que los olvidos de cada día. Trata de un problema que afecta de forma permanente al cerebro de la persona. Con el paso del tiempo, la enfermedad dificulta el recuerdo de hasta las cosas más básicas de la vida, como por ejemplo, amarrarse los cordones de los zapatos. A la larga, la persona puede tener problemas para recordar los nombres y las caras de los miembros de su familia y hasta quién es ella misma. Esto suele ser muy triste para el afectado y también para toda su familia. Como ya sabes, nuestro cerebro funciona enviando señales. Los mensajeros químicos, llamados neurotransmisores, permiten que las neuronas hablen entre sí. Pero una persona con la enfermedad de Alzheimer tiene una menor cantidad de neurotransmisores, por lo tanto, no pueden enviar las señales adecuadas a otras partes del cerebro, como es el área de la memoria. Pero, ¿cómo podemos darnos cuenta de que una persona padece de Alzheimer? El primer signo de la enfermedad de Alzheimer es un patrón repetido de olvidarse de cosas. Se trata de un patrón que afecta la vida diaria de la persona. La persona se puede olvidar de dónde está el supermercado que frecuenta o de los nombres de sus parientes y amigos. Esta etapa puede durar cierto tiempo o bien empeorar deprisa, ocasionando pérdidas de memoria más importantes y olvidos graves. Es importante que sepas que la enfermedad de Alzheimer no afecta a los niños. Suele afectar a personas de más de 65 años de edad. Los investigadores han desarrollado medicamentos que parecen enlentecer el avance de esta enfermedad y tenemos la esperanza de que algún día se encuentre su cura. ¿Te has preguntado por qué en ocasiones nos duele la cabeza? Aunque puedas tener esa sensación, cuando te duele la cabeza no te está doliendo el cerebro. El cerebro te informa de cuándo te duelen otras partes del cuerpo, pero es incapaz de sentir dolor. La mayoría de los dolores de cabeza afectan a los nervios, los vasos sanguíneos y los músculos que cubren la cabeza y el cuello de las personas. A veces, los músculos o los vasos sanguíneos se inflaman, se tensan o atraviesan otros cambios que estimulan a los nervios circundantes o ejercen presión sobre ellos.
Estos nervios envían una ráfaga de mensajes de dolor al cerebro y eso es lo que provoca el dolor de cabeza. Existen otras afecciones de menor relevancia, pero muy comunes, como es la neuralgia, que desencadena dolores fuertes como la migraña y la demencia. Todas estas enfermedades en ocasiones son señales de que estamos abusando de nuestro sistema. Por eso es ideal que dediques un tiempo para relajarte y disfrutar las cosas que te hacen bien. Dormir una siesta, caminar por la playa o simplemente disfrutar la luna. Pero presta atención a esos llamados de necesito descanso que tu cuerpo te está gritando. Así es, y tal como lo pide el sistema nervioso, también el sistema circulatorio da señales. Recapitulemos un poco sobre este importante sistema. El corazón es un órgano del cuerpo cuya función es bombear de 5 a 7 litros de sangre cada 60 segundos. Para lograr esta tarea, late gracias al músculo cardíaco conocido como miocardio. En promedio, palpita unas 100.000 veces por día y lo hace durante toda la vida sin parar. Pero, ¿a través de qué nuestro corazón bombea la sangre? Todo esto ocurre gracias a nuestro sistema circulatorio. Como vimos, el aparato circulatorio es el encargado de mantener irrigado todo nuestro cuerpo y trabaja de la mano con el sistema respiratorio. Pero cuando la armonía se rompe, comienzan los problemas. Por ejemplo, cuando comes más de lo que tu cuerpo necesita, esto lo convierte en grasa. Esto, acompañado de no realizar ningún tipo de actividad física y continuar acumulando grasa, provoca que las arterias por donde circula la sangre comiencen a estrecharse, produciendo una enfermedad conocida como arteriosclerosis. Arteriosclerosis. La arteriosclerosis constituye un grupo de enfermedades caracterizadas por el engrosamiento y la pérdida de la elasticidad de las paredes de las arterias. En esta se produce un depósito de grasa, principalmente colesterol y triglicéridos, en las paredes internas de las arterias, produciendo así una disminución de la circulación de la sangre que se manifiesta con problemas de la presión arterial, es decir, hipertensión, e inclusive la causa principal de los infartos del corazón. A medida que el organismo envejece, el endurecimiento de las arterias se convierte en algo común entre los pacientes. Las placas se acumulan y estrechan las arterias, haciéndolas además más rígidas. Los coágulos pueden formarse en esas arterias estrechas y bloquean el flujo de la sangre, pero también se pueden desprender fragmentos de la placa, desplazándose a otros vasos más pequeños e impedir el paso de la sangre y del oxígeno. Aunque no se conocen las causas exactas de esta enfermedad, hay algunas circunstancias que pueden convertirse en factores de riesgo y provocar la aparición de esta afección, como son fumar, niveles de colesterol y triglicéridos altos, hipertensión arterial, obesidad, sedentarismo y realizar comidas con alto porcentaje de grasas saturadas. ¿Te ha resultado interesante la clase del día de hoy? Pues aprendimos qué sucede cuando no cuidamos de manera correcta nuestro cuerpo. Por eso es de vital importancia cuidar de él, ya que cualquier alteración se puede convertir en enfermedad. Las enfermedades no son un juego. Aquí solo te mencionamos 6 de las 55.000 clasificaciones que existen según la Organización Mundial de la Salud. Estas también establecen que las enfermedades del sistema nervioso y circulatorio son las principales causas de muerte en todo el mundo. Es importante destacar que la mayoría de las enfermedades son prevenibles, es decir, podemos prevenir la aparición de la enfermedad con acciones sencillas como son reducción de los factores de riesgo a través de charlas, realización de ejercicios, diagnóstico y tratamiento temprano. Tu salud solo depende de ti. Y mientras más nos cuidamos, mejores condiciones de vida tendremos. Por eso debemos seguir cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas por nuestro sistema de salud. Y te aseguro que juntos saldremos hacia adelante. También te invitamos a seguir investigando más sobre enfermedades en libros, revistas e internet. Hoy aprendimos ciencias de la naturaleza con los profesores Ediberto Cordero y Pevens Serrano. Recuerda que aprendemos desde casa, preservando la salud. Hasta luego. Bye. Muy importante este tema de las enfermedades de estos sistemas del cuerpo humano. Espero hayan tomado notas de este y el tema de los terremotos.
Al regreso llegan los idiomas. No se muevan.